No estoy soñando, aunque tire las puertas de este cuarto, nada me detendrá. Quiero seguirte amando, Palmera. Despierta, corazón. Hola Lucho, buen día. Buen ¿Cómo día, estás? ¿cómo va? Qué grande la mona, ¿eh? Ah, tremendo. Tremendo. Bueno, sí, vengo de varios días, bueno, atravesando un broncoespasmo. Ay, Dios. Este clima, bueno, complicado, ¿eh? Te agarra, chao, Te liquida. Sí, mirá que para que yo caiga en reposo, tiene que estar fiero. Bueno, vos siempre dijiste acá que sos team verano. Sí, Totalmente. Toda la vida. Esto me convence más, ¿eh? Esto me convence más. Bueno, Buen amigo. vamos, hace, bueno, algunos días se ha dado todo este tema de la detención de Cristina. Ayer se coronó con la manifestación, ¿no? Esta gran marcha que en un principio estaba pensada para acompañarla a Cristina a los tribunales de Comodoro Pi para informarse acerca de la detención, de las formas de la detención. Sí. Y bueno, ahí recién estaba viendo algunos de los tratamientos de los medios, ¿no? Vamos a empezar por el último y después vamos a ir a entender un poco más el contexto de todo esto. Han jugado su partido los medios, ¿eh? Han jugado su partido totalmente. Bueno, el gobierno estimó que hubo alrededor de 40.000 personas, el gobierno de la ciudad. El gobierno nacional replicó esta información. El diario La Nación, para mi sorpresa, habló de 158.000 personas y explica, hay una nota muy interesante para los que puedan entrar en Diario La Nación, donde toman alguna métrica que está bueno, es una forma de análisis. Esto demuestra una vez más que La Nación, que obviamente es un medio que como todo medio tiene su línea editorial, su forma de pensamiento y sus intereses. No, claro, por supuesto. Tiene un nivel de profesionalismo en la tarea periodística que claramente supera a otros medios que realmente son medios militantes, ¿no? A favor del gobierno. Y bueno, hay otros medios que hablaron obviamente de la Plaza del Millón. Es discutible, la verdad que nunca vamos a tener una noción del número. Los cuadros que toman la cámara en un momento son de determinada forma, en otro momento de otra forma. Ahora, la pregunta tiene que ver con si simbólicamente esta marcha de ayer significó un cambio o una apertura en el mapa político de algo que hasta ahora no había, que es la oposición, ¿no? Bien. Esta es, sin lugar a dudas, la pregunta contundente. El proceso que comienza con la condena a Cristina Fernández de Kirchner generó un cierto tipo de movilización. Hay algunas fotos que se fueron dando en ese proceso, como por ejemplo la foto que vimos en la sede del Partido Justicialista, donde estaba, por ejemplo, Ricardo Quintela, que fue quien compitió con Cristina, o que intentó competir con Cristina por la presidencia del PJ, al que muchos de los cercanos al riñón de Cristina trataban de ser de derecha, fascista, bueno, acusan a todo lo que se mueve de fascista, ¿no? También estuvo Guillermo Moreno, uno de los hombres que al parecer venía siempre de alguna forma golpeando la puerta del partido, enojado porque no le daban lugar. Bueno, le dieron lugar. El peronismo de Córdoba no estuvo representado en esa mesa. También, aunque generó expectativa, no se encontró Axel Kicillof, sí gente cercana a él. Ayer estuvo en la movilización, bueno, yo sigo a Andrés Larroque, Axel Kicillof
el movimiento de Derecho al Futuro se encontró allí, estuvo en la plaza. Entonces, la pregunta, como decía, ¿generó algo nuevo en el plano simbólico de la política este efecto Cristina tras su condena? Bueno, prometía demasiado. Habrá que ver a dónde va a decantar esto, ¿no? Sin dudas, la figura de Cristina es una figura que sigue siendo hoy muy convocante en la Argentina. Muy convocante. Te puede gustar, te puede no gustar, pero sin dudas tiene una centralidad y ha logrado ganar nuevamente esa centralidad desde un lugar donde sus detractores esperarían que ella esté encerrada, sola, angustiada, que probablemente también lo esté, pero ella apoya y avala este movimiento de gente. Ayer no fue casual en sus palabras, no tuvo ningún ápice de casualidad en las palabras. Cuando yo vi la inmensa movilización, yo recordé un hecho del kirchnerismo, una marcha del kirchnerismo. Tal vez algunos que escuchen, que pueden haber estado o que recuerdan aquel momento, me den la razón. A mí me hizo acordar al acto del Bicentenario de la Revolución. Pero Cristina no nombró ese acto. Cristina dijo, esto me recuerda a la plaza del 9 de diciembre de 2015. Bueno, ¿qué significó esa plaza, no? La plaza de la retirada, la plaza del capricho de Cristina, de no le voy a entregar la banda a Macri, la plaza del peronismo dividido, el comienzo del peronismo dividido. Cada uno puede hacer su lectura. La verdad que yo cuando escuché eso dije, Macana, parece ser que la vamos a apoyar a Cristina porque uno nunca va a dejar en las malas a quien ha sabido brindarnos buenos momentos, pero entonces seguimos ahí en un error, ¿no? Seguimos en un error. ¿De quién era la plaza del 9 de diciembre del 2015? Era la plaza supuestamente del pueblo empoderado, decía Cristina, esa plaza que tuvo menos gente que la de ayer, una plaza en la que los sindicatos no confluyeron masivamente, la columna vertebral del peronismo que son los sindicatos, no tuvo protagonismo en esa plaza, tampoco fue la plaza que agrupaba todas las organizaciones convencidas detrás del proyecto. Recordemos que en esa plaza del 9 de diciembre de 2015 el movimiento Evita ya había preparado su huida del movimiento. Claro. Entonces, digo, ¿por qué se dicen las cosas o a efectos de qué se dicen las cosas? En el análisis de Cristina, tal vez esto de mencionar la plaza del 9 de diciembre hacía referencia al pueblo liso y llano construyendo su destino. Es muy poético, pero es poco efectivo a los fines de una elección, a los fines de una política. Quedan las dudas de aquella reunión del PJ donde faltaban algunos dirigentes, claramente, donde Juan Grabois planteaba no salir a votar, no votar. Recordemos cuándo el peronismo no votó. Claro. El peronismo no votó cuando Perón estaba exiliado, cuando nos encontrábamos proscriptos con un decreto de proscripción. Bueno, entonces habrá que analizar en esas lecturas cuál es el compromiso de aquellos militantes que decidieron volver al redil, acompañar a Cristina en esta cruzada. Ahora, lo que queremos escribir es una acerca de una derrota o queremos construir un triunfo de mayorías. Estas son preguntas de la política. Hay señales muy contradictorias. Por un lado, Cristina convocando a la izquierda e interpelando a la izquierda para que movilice junto al peronismo. Yo estoy seguro de que esa izquierda que en su momento en el balotaje entre Macri
y Scioli eligió taparse la nariz y decir no vamos a votar a nadie, y que ayer marche, es una señal. Ahora, ¿alcanza con esto para enfrentar a ese fenómeno que viene hoy desarrollando acciones realmente gravosas en la Argentina? Realmente que tienen un costo altísimo, como por ejemplo declararle la guerra a Irán, Wow. enviar un buque de guerra a Irán, o aceptar la inmigración israelita en la Argentina con beneficios sociales mientras ponemos la lupa sobre aquellas personas que no tuvieron aportes y se jubilan, o quitarle, por ejemplo, las pensiones, burocratizar más el sistema de pensiones a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Te voy a contar un dato. Un amigo realizó, tiene el hermano con discapacidad, Sí, los obligan a hacer peritajes. por Dios. Bueno, ¿cuánto salen esos peritajes? ¿Qué costo tiene, Lucho? Y habría que averiguar, pero esta es la pregunta, porque supuestamente en nombre de la transparencia y de la reducción del gasto, se empiezan a llevar adelante cada vez mayor cantidad de burocracia. Y esto también estaría bueno discutirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Y discutir entonces qué tipo de nación queremos. Hubo un hecho en relación a todo este panorama. No nos olvidemos que la detención de Cristina está en un panorama más complejo, que no atañe solo a la interna o a la política nacional, sino que tiene que ver con un contexto mundial. En este contexto mundial, 9 provincias que habían aceptado sus contratos con Mecorot mediante la gestión de Guado de Pedro cuando era ministro del Interior del gobierno de Alberto Fernández, dato no menor, Claro. dato no menor, porque a Israel no lo alimenta solo la derecha, sino también la izquierda, o esta pseudoizquierda. Bueno, hoy piden que se corten esos contratos con la empresa israelita que enseña a administrarle el agua a las provincias argentinas. Entonces, atención a este escenario donde uno no puede menos que preguntarse por quién vienen, cómo vienen y qué va a pasar, porque esta inmigración que viene producto de una guerra en la que no tenemos parte, en la que no elegimos parte la mayoría de los argentinos, por lo menos a la gran mayoría no le preguntaron si estaba de acuerdo o no en entrar en una guerra en Medio Oriente contra Irán, y creo yo que la mayoría de los votantes de Milei no votaron a Benjamín Netanyahu como primer ministro israelita, y mucho menos eligieron las acciones que lleva adelante el Estado de Israel en Medio Oriente, ¿no? Entonces, cuidado con estas cosas que creo que son el elefante blanco que circula atrás, y que mientras nosotros intentamos construir un relato épico de la proscripción y tratamos de buscar en nuestra historia o en la historia del peronismo proscripto nuevamente este fenómeno y tratar de explicar la realidad, hay algo más grave, mucho más tenebroso, que es el plan de dominio que tiene la nación de Israel sobre Argentina. No es una locura que estoy diciendo. Benjamín Netanyahu estaba reunido con Javier Milei y tenía un mapa de Argentina, ¿no? No, tremendo. Qué miedo. Además de la presencia de soldados israelitas en la Patagonia. Bueno, ¿esto qué significa? Entonces acá, digo, hago un parate y me pregunto por los sectores de las Fuerzas Armadas, los sectores llamados nacionalistas, aquellos que tienen alguna sintonía con el peronismo o que no son peronistas pero son nacionalistas. Entonces yo me pregunto,
si esos sectores, los sectores de las Fuerzas Armadas, están dispuestos a ir a entregar la vida en una guerra en favor de Israel contra Irán, ¿no? Qué locura. Y entonces a mí me surgen todas estas dudas para tratar de entender un panorama que, visto desde la óptica, los argentinos tenemos un grave problema, un gran problema, que es creer que nuestra realidad es la más importante, el mundo pasa por el costado. Bueno, lamentablemente no. Y entonces, mientras nosotros vamos viendo expresiones folclóricas, populares, que tienen que ver con el cariño y el sentimiento de la gente, nuestros dirigentes no están discutiendo la gravedad de la política argentina. Y en ese marco es que se sitúa la condena y la detención de Cristina Fernández de Kirchner, que abre una puerta mucho más grave, mucho más siniestra, o diestra, en realidad, porque son de derecha, una cuestión mucho más peligrosa. El decreto del gobierno que habilita y que se aplicó ayer en las movilizaciones, el decreto que habilita a que la Policía Federal Argentina, a través de la DFI, Dirección Federal de Inteligencia, controle nuestras redes sociales, controle el contenido, ya no lo que yo diga acá en la radio, lo que yo diga acá en la radio en todo caso es totalmente público, sino también mis redes sociales personales. Wow. Van a poder además detenerte acorde a tu vestimenta, Dios a mío. tu cara. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿tendré cara o no tendré cara de iraní? O tendré favor. cara de marxista, ¿no? Wow. Bueno, Increíble. Es increíble. estos retrocesos no tienen que ver con la locura de Javier Milei, con que es un loquito, sino que tiene que ver con planes mucho más despiadados de control social, de disciplinamiento. Y creo que no entender esto es no entender que nuestro país está en un estado colonial nuevamente, ¿no? Entonces, no es casual que el presidente Javier Milei no vaya este 20 de junio A Rosario. a Rosario. Ujú. Es un presidente que no es un presidente, es un virrey. Lo vamos a poner clarito, es el virrey de Israel en la Argentina. Dios mío. Entonces, tenemos algunas opciones. Una opción es entender los argentinos el estado real de la situación y preguntarnos qué hacemos con ese estado de la situación, porque la verdad es que nosotros no vamos a resolver la guerra en Medio Oriente, como tampoco vamos a poder resolver las decisiones que tome el presidente, pero nosotros podemos tomar decisiones como soberanos, porque el pueblo es el soberano. Exacto. Y creo que es este el camino, ¿no? Y acá es donde empieza a tener valor si lo que queremos es sencillamente un folclore militante acompañando a Cristina y escribiendo una página más de las largas persecuciones que ha sufrido el peronismo, o si estamos dispuestos a generar transformaciones reales. Una pregunta que yo me hice hace unos días en un texto largo que escribí para mi canal es si estamos dispuestos a pensar una revolución los argentinos. ¿Y cómo sería esa revolución? La izquierda plantea, incluso algunos sectores del kirchnerismo, que es necesaria una segunda y definitiva independencia. Yo creo que la independencia no hace falta hacer una segunda independencia. Lo que hace falta es cumplir con aquella primera independencia. Y para cumplir con aquella primera independencia es necesario ponerse a pensar en los términos de una revolución. Y cuando hablo de una revolución, por favor que no se entienda que queremos salir de un cerro con armas. No, no. Estamos hablando de una revolución popular, de que el pueblo una vez
nuevamente vuelva a decir que quiere saber qué es lo que pasa, ¿no? Que quiere convertirse en artífice de su destino. Es muy difícil porque tenemos una gran parte de la sociedad que está idiotizada, con los medios idiotizándolos masivamente, son medios masivos de idiotización, preguntándose o enojándose por si Cristina sale y baila en el balcón Claro. o no, o si se cambia la ropa cada vez que sale al balcón. Bueno, eso es para hacer enojar al que tiene la contra Cristina, para que su cerebro se frite como una selga mientras ve la televisión, y para los otros para que les sirva en autoconvencerse de que con eso alcanza, basta y sobra. La verdad es que es necesario profundizar el análisis y empezar a entender las raíces de nuestra colonia. Nuestras raíces coloniales están situadas en Inglaterra, en Israel y también, aunque en menor medida, en la injerencia de Estados Unidos. César Biondini, un dirigente al que recomiendo seguir porque realmente habla de muchos temas y de forma muy interesante, denomina a esta raíz colonial actual como la anglósfera, haciendo referencia a los poderes concentrados del Reino Unido. A mí me parece que es muy importante que empecemos a entender las raíces de nuestra colonización y que entendamos que el plan de Israel para la Argentina no tiene que ver con la religión judía, no tiene que ver con la presencia de judíos que pueden haber sido perseguidos por el régimen nazi. La relación de Israel con Argentina es la misma relación que en su momento se le cuestionó a la dictadura del 43 o a la revolución del 43, al peronismo, en la relación entre los nazis con el peronismo. Bueno, y se lo digo para aquellos también que no vienen del peronismo y que tienen tanto prejuicio. Bueno, hoy los nazis actuales son el Estado de Israel. Le guste a quien le guste, y es el causante de esta, esperemos que corta, guerra que se está llevando adelante en Medio Oriente. Es tremendo, Lucho, lo que está pasando allí y todo esto que contás. La verdad es que te abre un panorama bastante complicado de cara al futuro. Un poco hablaste de generar transformaciones reales. Ayer veíamos a este peronismo unido que se ha mostrado en el último tiempo así tras la condena de Cristina. Y yo te pregunto respecto a esto, ¿no? A generar transformaciones reales partiendo de la unidad. ¿Ese es el camino, Lucho? ¿Qué crees? Sí, yo discrepo con Máximo Kirchner, que él mismo decía que la unidad hasta que duela. Bueno, yo creo que cuando se hizo la Revolución de Mayo, no pensaban todos igual. Claro. De hecho, había profunda enemistad entre Moreno y Saavedra. Pero sin Saavedra no hubiésemos tenido un primer gobierno patrio. Exacto. Y sin Moreno tampoco. Y creo que los procesos de independización, los procesos independentistas, se llevan adelante juntando gente que a veces parece que es totalmente distinta o enfrentada. Y la verdad es que hay que lograr la unidad. Mira, ayer un dato que me entristeció el día, porque la verdad que estaba muy contento con todo lo que veía, es que en Córdoba hubo 2 movilizaciones. Por la mañana marchó la CGT, sí, y por la tarde los movimientos sociales y la Cámpora. Mira vos. Para que tengamos una idea, ¿no? Claro. Todo esto con el silencio del gobierno cordobesista, se dicen ellos, el peronismo cordobés, que no ha emitido ni siquiera un comunicado acerca de la detención de Cristina, ¿no? Mira vos. Entonces, estas cosas tienen que ver con la falta de los cambios reales. Uh-huh. Acá en Santa Fe, yo a veces escucho, la verdad que Santa Fe está mucho mejor que Córdoba, tengo la posibilidad de medir esa vara, y tienen problemas, tienen internas, todo. Muchas veces escucho a gente que critica figuras que tienen ya sus años y que son muy conocidas para nosotros los cordobeses por verlo en la tele, como
Rossi, pero la verdad es que el peronismo santafesino logra tener unidad más allá de las diferencias. Córdoba no vive esa realidad y por tanto forma parte de los intereses de esta neocolonia en la que nos encontramos, ¿no? Wow. Entonces creo que la diferencia fundamental o la antinomia hoy fundamental no puede ser pensada en términos de peronismo y antiperonismo, porque me parece que es una falsa contradicción en el momento actual. En el momento actual se trata de colonia o nación. Esta es la antinomia fundamental. Yo creo que todos aquellos que tenemos sentido nacional debemos encolumnarnos en ese gran frente, aportar desde nuestras experiencias, desde nuestras visiones, y seguramente tendremos al costado a más de uno con el que parecía que teníamos diferencias irreconciliables. Ahora, enfrente de eso hay un país que está desarrollando una política colonial de ocupación. Si no queremos convertirnos en Palestina, la única contradicción válida hoy en términos de la política nacional es nación-colonia. Wow, tremendo. Lucho, y bueno, preguntarte, obviamente que políticamente a esto a quien está hoy en el gobierno, ¿le conviene, no le conviene? ¿Qué es lo que le pasa con este tema? Más allá de que ellos están ocupados en otras cosas, ¿no? En tratar de distraer a la gente. Mira, ayer vi un reel de Fantino donde salía a plantear la hipótesis del indulto. Y había visto días atrás a Menem, a este Menem que está en la Cámara de Diputados, que no recuerdo su nombre, Martín Menem, que contaba, esto lo había contado Menem en su momento, Carlos Menem, que el primer decreto que él firma indulta, el primer decreto de indulto, ¿no? Indulta en esa lista al tipo que había sido su carcelero cuando murió su madre y que no le permitió ir a ver a su madre. Wow. Y él habla, bueno, Martín Menem habla y reivindica la figura de Carlos, dice que la familia le hizo mucho lío en su momento. Y que Menem decía algo clave, ¿no? Y que esta es la diferencia con Milei. Dice que Menem hablaba de que él no tenía espejo retrovisor en su vida. Nunca miraba atrás. Bueno, Milei vive mirando atrás. Sí, olvídate. ¿No? Esta es la gran diferencia. Y yo creo que un país puede tener un régimen capitalista, que puede tener un régimen que puede modernizar sus fuerzas productivas. Ahora, lo que no puede hacer un régimen es debilitar las fuerzas productivas a punto tal de someterlas a ser meras empresas en un régimen colonial donde los de afuera ganen más incluso que ellos. Claro. Y esto es lo que sucede con Milei. Por eso digo que la contradicción fundamental es nación-colonia. Y cuando uno comprende esto, comprende la necesidad de llevar adelante un proceso independentista. Y ese proceso independentista no se agota en la elección, necesita de la elección, pero además necesita de un debate más profundo, de construir un frente nacional. Y en esa construcción del frente nacional no sobra absolutamente nadie. Y creo que es este el pensamiento político que hay que tener, esta es la claridad que debemos tener en la política. Porque contradicciones, diferencias vamos a tener un montón y nos vamos siempre a acordar de los errores. Yo hablé de lo que hizo Guado de Pedro con la empresa Mecorot. No me cabe duda de que es una traición a los ideales del movimiento nacional justicialista. Lo he dicho en su momento y lo vuelvo a repetir. Ahora, ¿eso convierte a Guado de Pedro en mi enemigo? No, si está dispuesto a construir ese frente nacional. Claro. A mí me parece que es esa hoy la contradicción. Hoy no hay lugar para dudas. La Argentina vive como si fuésemos un país neutral en una guerra que se vive en otro continente. Están
mandando emigrar, empieza una emigración israelita a la que le vamos a dar acceso a planes sociales, acceso a terrenos, acceso a vivienda, mientras tenemos vecinos en María Teresa Sí. o en cualquier lugar del país que no tienen acceso al agua potable, a la comida y a los que incluso le quitan un plan social por protestar. Qué locura, ¿No? por favor. Entonces, por favor. nación, colonia, esa es la verdadera contradicción. Ahí está entonces. Lucho, quiero agradecerte por este ratito, amigo. Sé que estuviste complicado de salud, pero hoy estás un poquito mejor y bueno, viniste a la radio. Te quiero agradecer por eso. Bueno, muchas gracias. Y para nosotros siempre es un placer recibirte. Ahí está José Almara. ¡Vamos! No puede entrar, está cerrada la puerta, pero Oh. hacía señas como que tiene carne para hacer un asado. hoy, Epa, no epa, sé. epa. Bueno, Sí, dice que sí, que hoy se paga el asado. Ahí anda está. dulce. Sí, está confirmando. Dice que también mollejas. Sí, dice que también mollejas va a comprar. Vamos a ver si es verdad. Sí. Bueno, amigo, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.